Para entender la historia de la industria textil en México y comprender las condiciones en las que actualmente se encuentra, es necesario considerar aspectos relacionados con el entorno económico, político y social, lo relativo al aspecto tecnológico y lo relacionado con el proceso de gestión. La industria textil es una de las que más ha resentido los embates de la globalización, la cual en cierto momento era una de las principales en el sistema económico del país. De acuerdo a la información proporcionada por la Cámara Nacional de Textil, las empresas que conforman la industria se diferencian en producir telas y producir vestidos. Durante la segunda mitad de la década de 1930, la industria textil mexicana se encontraba en tiempos de apogeo, pero para 1970, la industria textil y del vestido en el sector manufacturero estaba disminuyendo drásticamente. Al final de la década de los 70, la industria textil nacional se encontraba en una situación muy deteriorada. Entre los problemas estructurales más importantes de la industria textil estaban el tamaño de las fábricas, los costos de producción, atraso tecnológico, falta de interés por parte de los empresarios para modernizar sus empresas, proyectos y políticas públicas poco efectivas y, en consecuencia, desconfianza del Estado. A finales del siglo XIX, en el Porfiriato, la industria textil era la más desarrollada. Se había establecido en el Valle de Puebla, en la región de Orizaba y en el Valle de México. En la República existían 128 fábricas de hilos y 42 fábricas de algodón, que tenían trabajando a 11,000 obreros, y la producción llegaba a un valor anual de 100 billones de pesos. En la década de los 70,
La industria textil en auge por llegada de capitales extranjeros enfrenta dos grandes problemas que repercutieron sobre su nivel de desarrollo: la falta de personal capacitado y la competencia de los pequeños talleres familiares. Aunque el mayor problema que se le ha presentado a la industria textil mexicana lo constituye la competencia exterior, principalmente los productos de Asia. Para 1970, México contaba con una población ligeramente superior a 50 millones. Esto provocó desequilibrios en los mercados de trabajo y creó presiones adicionales sobre los recursos de capital y naturales del país. La industria de textil, una de las fuentes importantes de trabajo en México, sufre una crisis. La historia del ferrocarril en México comenzó en 1837 por el decreto del presidente en curso, Anastasio Bustamante. Pero no fue hasta el año de 1857, por medio del decreto de Antonio López de Santa Anna, que se empezó la construcción que finalizaría la ruta que conecta el puerto de Veracruz con el Golfo de México y la Ciudad de México. Entre 1910 y 1920, durante el periodo de la Revolución Mexicana, el sistema ferroviario sufrió un gran deterioro a causa de su abandono. Durante la década de 1970, el sistema ferrocarrilero experimentó radicales transformaciones para asegurar una operación eficiente y segura en un país afectado ahora por la crisis, donde los vagones de tren se utilizaban como vivienda. Surge un nuevo amanecer de modernización de vías, maquinaria y corrección de trazos. Se crean nuevas líneas. Algunas de las líneas importantes fueron la línea Coahuila-Zacatecas y la línea Tijuana-Tecate, con lo que se culmina la nacionalización de las líneas férreas en México. Tras esta expansión, las empresas textiles tuvieron que disputarse las plazas a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, telas de Jalisco se vendían en Puebla, Yucatán y Monterrey, y así sucesivamente. Al parecer nunca hubo una regulación o limitación, salvo en los últimos años, en que la crisis general forzó tomar ciertas medidas impidiendo la fundación de nuevas industrias que no estuvieran completamente modernizadas. La innovación de materiales sintéticos por parte de la industria química tuvo un efecto revolucionario en la industria de textil, pero a su vez causó un efecto negativo al uso de materiales como el algodón. La migración a la Ciudad y Estado de México y a los Estados Unidos de América creció enormemente.
Entre 1973 y 1974 se cerraron 72 fábricas, cesando a más de 10.000 trabajadores. La crisis provocó cambios importantes entre los industriales textiles. Muchas fábricas se vendieron, otras se agruparon en nuevas empresas y se inició un nuevo proceso de monopolización en la industria textil. El proteccionismo y el cierre del mercado mexicano, así como la fiebre de endeudamiento de la década de 1970, que concluyó con la crisis de la deuda de los años 80, dieron fin al periodo de crecimiento de la economía mexicana.